Un hecho que nos impacta, que nos preocupa y que nos alarma. Las muertes en la toma de tierras en González Catán. Hace muchos años que venimos contando lo que ocurre con la toma de tierras, tierras fiscales, falta de controles del Estado. El famoso Estado presente no lo está, sin ninguna duda. Y 5 muertes de un grupo de matones, claramente, que son buscados ahora mismo intensamente por la policía. Para ponerlo en contexto, La Matanza, que es el partido, es casi una provincia, ¿no? Con más de 2 millones de habitantes, es el partido más importante del conurbano bonaerense y el más poblado, sin ninguna duda, de la provincia de Buenos Aires. En ese contexto y en el medio de la inmigración, tanto que se habla de ese tema, como bien dice Jean Libaret, llegan grupos que buscan dónde vivir y aparecen los vivos, algunos a la sombra de los políticos de turno, y lo digo, perdón por la digresión, porque nos ha tocado recorrer esas calles y encontrar folletos, por ejemplo, de algunos que aparecían con el aval del político de turno, por supuesto, que ellos lo dicen. Después es difícil probar la ligazón entre quien ofrece un terreno a, no sé, 50.000 o 100.000 pesos, por supuesto que no le pertenece, y finalmente el político que los deja circular, o que en todo caso no hace la denuncia, porque esa persona vive ahí, porque vende los terrenos, y finalmente una comunidad, sobre todo bolivianos, que compra esos terrenos y que fue a reclamar, y en el medio del reclamo, las muertes y los disparos. Jean. Sí, exactamente. Hagamos la cronología. Había una reunión, ahora vamos a compartir las imágenes, gente que estaba en esta zona de Tosqueras y que obviamente compró terrenos, había gente que estaba hace un año, gente que estaba hace meses, pero que no estaban en descontento porque veían una ausencia total del Estado, no tenían luminaria, no tenían obviamente agua potable, no tenían nada. ¿Quiénes se encargaban? Una administración, lo que señalan estos pobladores que son denominados los paraguayos, 2 mujeres y 3 hombres. Se presentan en el lugar, la discusión sube de tono y cuando ellos, justamente los pobladores, los quieren echar, estas personas comienzan con algunos disparos al aire. Y ya después directamente sobre la gente. Ahí, como ven ustedes, es el antes. Esta es la reunión. ¿Sí? Es la reunión de todo este barrio, si se quiere. Esto, para que ustedes entiendan, queda en cercanías de la Ruta 21, cercanías de la Ruta 3. Esto es en la zona, les diría, más alejada de la zona urbana de González Catán. El límite con Merlo, por eso ese barrio se llama, el más cercano, 8 de diciembre, muy cerca del barrio 20 de junio. Esto es la discusión de todos los pobladores y obviamente ahí es cuando comienza el tiroteo. Claro. Hasta ahí sonido hubo. Claro, porque ahí empiezan a reclamar, fíjate, ahí empiezan los disparos. Escuchémoslo, a ver. La secuencia es así. Los pobladores venían a reclamar las tierras que compraron. ¿A quiénes le compraron? A un grupo de mafiosos, claro, un grupo de punteros que se apropia de la zona, algunos vinculados con el narcotráfico, que copa algunas zonas fiscales, que no tienen ningún tipo de control del Estado, ninguna guarda literal del Estado, ocupan el terreno, dicen que es de ellos, se lo venden a estos pobladores que reclaman la posesión de la tierra. Claro. Y algunas otras cosas del incumplimiento. Los jóvenes son los que se encargan de ir a reclamarle. ¿Cuál es la respuesta a los tiros? Los tiros a mansalva, los disparos. Algunos impactan en la cabeza de varios jóvenes. Sí. Entiendo que dentro de los 5 muertos hay un herido muy grave. Son 2 argentinos y 3 bolivianos. Todos jóvenes, que son los que aparentemente vemos en esa imagen. Están acercándose a quienes le reclaman y del otro lado que reciben tiros. Claro, porque los empiezan a correr los más jóvenes, Hugo. El último que falleció fue hoy a las 7 de la mañana en el Hospital Balestrini, de 16 años, un joven. Mirá. Justamente con piedras, ofuscándolos. ¿Por qué? Porque esta banda, de lo que ellos denominan los paraguayos, ahora vamos a ver un mapa, le voy a pedir a la producción para que la gente se grafique bien de lo que estamos hablando, de qué sector de la provincia de Buenos Aires. Esto es el lugar del hecho. Como ven, de un lado zona urbana, del otro lado justamente todo campo, zona obviamente rural, hay una tosquera cercana, para que ustedes vean. Bueno, comienza la discusión y les dicen, bueno, váyanse, no nos van a cobrar ningún impuesto, porque encima esta gente, aparte de que mentía y revendía los terrenos, ¿sí? Porque como decía Hugo recién, había un terreno que había sido vendido 3, 4 veces, claro, que tenía diferentes dueños y ya estaba habitado. Es decir, había estafas, había una ilegalidad total. Bueno, comienza la discusión, tenemos el saldo lamentablemente de los heridos, de los muertos, pero ahora, Hugo, lo que se intenta dilucidar, yo hablaba con fuentes de la Fiscalía, en este momento están otra vez ahí. Toda la policía científica haciendo una reinspección
del lugar de los hechos, buscando obviamente más testimonios. Muchos de los testigos tienen miedo. ¿Pero por qué tienen miedo? Porque si hablan tienen que admitir la verdad. Toda esta gente que llegó ahí, como decía Hugo, son de Perú, de Paraguay, de Bolivia, hay algunos argentinos. Van, el terreno vacío, unos vivos, lo lotean, es un terreno del Estado, de quien sea, lo venden y hasta lo venden en diferentes oportunidades. Claro, Sí, y además, es consecuencia de eso. como te contábamos recién, reparten folletos. Vos cuando recorres las calles, empezás a ir a un lugar y a otro y te encontrás con algún folleto, buscás, tenés el sueño de la casa propia, Exacto. buscás un terreno, andá a tal lugar o llamate al teléfono. En una investigación periodística, lo recuerdo, y creo que eso lo hicimos en su momento en La Cornisa, también Luis Gasulla lo hizo hace poco tiempo atrás, eso funciona con conocimiento de casi todos. Es decir, si un periodista va al lugar y lo encuentra, efectivamente, si lo encuentra y encuentra al dueño que dice poseer la tierra, en todo caso, para permanecer en el lugar y revenderla, claramente es porque hay una mafia consolidada. Por eso hay un reclamo y se le pregunta a Kicillof, no sabe nada de esto, y por eso se le pregunta a Espinosa, y ahora va a venir el concejal de La Matanza, Lalo Kraus, para que nos explique bien quién está detrás. La Argentina de la provincia de Buenos Aires está en las manos de la mafia, es decir, perdimos la territorialidad concretamente, porque si vos te empezás a acordar de otras tomas de tierra que vinculaban la toma de tierra en la provincia de Buenos Aires, y después va a venir Florencia Arieto, que conoce muy bien. ¿Te acordás el caso? El caso más fresco es Guernica, Hugo. Guernica. Bueno, Guernica había sido loteado. Exacto. En Guernica, Berni no se animaba a desalojar porque temían que las consecuencias fueran más graves. Y tenías dirigentes políticos como También. Andrés Larroque que justificaba esa toma, Claro. que defendía esa toma. Diferentes organismos de ese estado de gobierno en ese momento que avalaba lo que sucedía. Uno no discute que la gente no tenga dónde vivir y tenga que tener una ayuda, pero no de esa manera, no tomando tierras. Acá sucedía lo mismo. Estas tierras fueron usurpadas en su momento, loteadas, subvendidas, revendidas, y esta es la consecuencia de una gente que se cansó. ¿Por qué? Porque lo que pedían hoy esta mañana estuvo Lucas Jerez, de obviamente aquí de La Nación Más, estuvieron desde el diario, todos decían lo mismo. Aquí no está el Estado, no tenemos luminaria, no tenemos asistencia, no tenemos ayuda, no hay calles. Y encima tenemos gente que nos aprieta, porque ¿saben cuál era la discusión de ahora, Hugo? Les querían cobrar un impuesto, esta gente, estos ladrones, les querían cobrar un impuesto porque si no cortabas el pasto... El negocio de las usurpaciones. Exacto. Escuchamos al vocero Manuel Adorni, se refirió a este tema esta mañana en su vocería diaria. Así lo decía Adorni. A ver. Por supuesto que nos parece un hecho penoso y lamentable y por supuesto estamos consternados por la cantidad de muertos y heridos que ocurrieron. Evidentemente el Estado tan presente no está en esos lugares, ¿no? Han hecho tanta publicidad del Estado presente y de repente vemos gente matándose en este caso en el partido de La Matanza por lograr un pedazo de tierra. Así que nos parece todo un hecho lamentable y el contexto en el cual ocurre nos parece tan lamentable como el hecho mismo. Bueno, ahí es donde el gobierno está reconociendo que evidentemente hay grupos que poseen los lugares. Cuando decíamos que a lo largo de los años se fue instalando la idea de discutir la propiedad privada, algunos episodios como este son como la punta del iceberg. Claro. Están mostrando por afuera de la superficie lo que ocurre por debajo, que lo vimos multiplicado en la Argentina. Lo vimos en el sur, algunos abogados de los famosos pseudo mapuches, famosos digo porque evidentemente no eran mapuches y porque según una iluminada, una tierra o la otra, en general tierras caras, la poseían porque había un espíritu que les indicaba que ahí era el lugar que les correspondía. Tenían patrocinantes, abogados que los defendían, que son los mismos que estuvieron en la toma de Guernica. Claro. Y lo mismo pasó en La Plata. ¿Ustedes recuerdan en La Plata lo que pasó? Yo me acuerdo porque el intendente de su momento, Garro, también tuvo un enorme conflicto en otra zona y así se multiplicaron las tomas de tierra. ¿Por qué? Porque se discutía una cuestión de fondo, que es la propiedad privada en definitiva no es algo duradero o un derecho que debe respetarse, sino que si hay necesidades
bueno, que las necesidades las aprovechen los que tienen más fuerza, en este caso los que tienen las armas, que son capaces de matar. Ahora, ¿están buscándolos a estos asesinos? Jan, contanos qué te dice la justicia. 5 allanamientos. Sí. Hemos hablado hace minutos con fuentes que están ahora en la investigación. 5 allanamientos con resultado negativo, justamente producto de las declaraciones de algunos testigos diciendo a dónde vive esta banda, reitero, no se olviden de este apodo, Los Paraguayos, 2 mujeres y 3 hombres, que mensualmente venían a cobrar por unos terrenos que ellos obviamente habían tomado y loteado, es decir, subvendían, revendían algo que no era de ellos, cobraban impuestos, amenazaban, extorsionaban, para que ustedes tengan el tenor de la gente que estaban tratando. Se aprovechaban de esta gente en vulnerabilidad que llegaba de Paraguay, de Bolivia, de Perú, que no tenía dónde vivir, entonces le decían, bueno, toma este terreno, andá pagándomelo. Algunos pagaban desde 20.000 pesos hasta 500.000 pesos en el lapso de un año, para que ustedes se grafiquen y tomen contexto de lo que estamos hablando. Reitero, los están buscando intensamente y por ahora también hubo, esto es importante marcarlo, están tratando de establecer vínculos políticos. ¿Quién permitió que en esa zona de Tosqueras del municipio de La Matanza se tomen estas tierras? Bueno, es ¿Quién una lo buena permite? pregunta. ¿Quién lo avala? ¿Quién lo deja? Bueno, en eso está la investigación hasta el momento. Aquí está Zapata, que es un analista, y una primera opinión sobre este tema, porque es un tema de fondo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Una mirada sobre este. No, bueno, a ver, me parece que es parte del problema que tiene la Argentina estratégico, es resolver la profundidad, la capilaridad del Estado Nacional, digamos. Yo soy bastante, siempre insisto mucho de que no hay que confundir la discusión. Que tengamos un Estado gigante no quiere decir que tengamos un Estado con capacidad o con profundidad. En todo caso, me parece que la discusión es cómo logramos, sobre todo, profundidad en materia, digamos, de seguridad, que es una situación crítica en muchos lados de la Argentina, ¿no? Ahora, esto obedece a un escenario político. Muchas veces decimos el crimen organizado, o en todo caso en la Argentina en los últimos años lo único que se organizó fue el crimen o las bandas mafiosas. Lo vemos por lo que pasa en Rosario, lo vemos por lo que pasa en el norte argentino, lo vemos por lo que pasa en el sur y en el centro, en la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿hay políticas que son más permeables a estos hechos? Lo que pasa es que todo esto, en lo que hemos visto en los últimos 20 años en el mundo, es que donde los estados, digamos, se tornan débiles o se tornan estados fallidos, polulan a este tipo de organizaciones que hacen grandes negocios, digamos, creando mercados negros. Entonces, bueno, por eso vuelvo al principio. Acá hay un punto fundamental en la Argentina que nosotros hemos confundido en los últimos 10 años, que tener un gran Estado es tener un Estado presente. Lo que nosotros necesitamos discutir en serio es un Estado que, de nuevo, recupere el control sobre el territorio, recupere el control sobre determinadas cuestiones que son fundamentales, pues si no lo que va a ocurrir es, digamos, ya tenemos un Rosario en la Argentina, lo que tenemos que evitar es que eso se transforme en una mancha general en toda la geografía de la Argentina. Yo recuerdo no hace mucho, Julieta, después si lo encontramos estaría bueno ponerlo porque está muy relacionado con este tema. Grabois prometía en campaña darle un terreno a todos los que no tuviesen una casa propia. Claro, cuando vos lo pensás hacia un pestaneo, decís, ¿qué es interesante? Ahora, eso no tiene límites, porque entonces vienen de todo el mundo, cada uno de los ciudadanos del planeta Tierra, a pedir un terreno en la Argentina. Es decir, no hay... Y además el que con mucho sacrificio compró su terreno o hizo su casa, se ve en desventaja frente a aquel que la recibe por este supuesto otorgamiento en donde se discute de nuevo el tema de la propiedad privada. La famosa reforma agraria esconde en definitiva esto. Por eso hay muchos punteros que lucran y te diría que llevan a mucha gente porque le prometen eso, le prometen tierras. Claro, ahí hay una discusión que es la famosa discusión de la colonización de la tierra, que Argentina, digamos, tiene un rico antecedente con lo que fue en el siglo, digamos, cuando vinieron los inmigrantes, que fueron las colonias, pero repito, ahí lo que había era el Estado creando un marco en donde nosotros recuperamos y creamos tierra productiva. Creo que es una discusión que en la Argentina es válida en el marco de un proceso de desarrollo federal, lo que no implica que, digamos, como estás planteando, cuestionar los derechos de propiedad o cuestionar los derechos adquiridos. Pero son cosas diferentes, digo, ¿no? Perdón, es interesante lo que vos planteás. En la época de los 90, el gobierno de Menem propuso un plan de facilidades para que muchos ciudadanos chinos vengan a la Argentina, sobre todo para trabajar en el campo. Claro. Parte de eso no ocurrió y, bueno, terminaron muchos en el conurbano con actividades comerciales. Digamos, una cosa es un plan de gobierno para colonizar, bueno, exacto, recuperar tierras, darles productividad. Y otra cosa es la locura de, este terreno no lo ocupa nadie, no es de nadie, o es del Estado, y entonces como es del Estado, cualquiera viene, y el que viene armado. Y además, y esto lo hemos visto porque me tocó hacer una guardia periodística, perdón por la digresión, ustedes sabrán comprender el hecho de que uno quiere a veces hablar también
de alguna cosa que le tocó vivir. Una vez hicimos guardia toda la noche para ver cómo funcionaba una toma de terrenos. Y lo primero que veíamos era cómo llegaban las familias con los carritos. Y en general ponían a la mamá con el carrito, por supuesto utilizándola, porque esa mujer y ese niño es víctima de un sistema de fuerzas mayores, y ahí se quedaban. ¿Para qué? Para que no lo desalojaran. Sí. Y ahí empezaban, y se quedaban y ocupaban el lugar, y empiezan a pulsear. Si ganan la pulseada, se quedan. Y si colonizan, o en todo caso son capaces de apropiarse y hacer negocios inmobiliarios, que es lo que termina ocurriendo, también pasa. Y en el medio, estas estafas, ¿no? De una guerra de pobres contra pobres. Sí, ahí vos estás marcando dos temas que me parece que son importantes, que son primero dos grandes falencias, ¿no? Que es la política de vivienda, que Argentina tiene un problema de política de vivienda gravísimo, que salta siempre con la clase media, pero que en realidad, digamos, cuando uno se estira un poco en el mapa, es un problema más general, que es donde polulan estas formas ilegales, digamos, de utilización de la desesperación, y por otro lado, obviamente, el fracaso de una política de desarrollo, que también lo que estás marcando. Nosotros hemos estudiado mucho el caso de Israel, lo estudiamos, pero nunca ha habido en la Argentina la inteligencia para poder incorporar esas tierras, digo, porque también para evitar cualquier demonización, también hay colectividades como, por ejemplo, de inmigración nueva, como la colectividad boliviana, que han hecho un desarrollo interesantísimo, la agricultura son muy importantes en todo lo que es el Claro, entonces hay que, digamos, lo que tenemos en todo caso hoy es ausencia del Estado. Y cuando ausencia del Estado es la ley del más fuerte. Federico, sí. en este sentido, ¿qué posibilidades hay de que hoy el gobierno nacional, que tiene un símbolo político, la provincia de Buenos Aires, que es donde está sucediendo, tiene otro símbolo político? Hay probabilidades, porque encima, como estamos viendo, hay digresiones hasta en las redes sociales entre cada uno de ellos. Por un lado tenemos al gobierno nacional y después tenemos a la provincia de Buenos Aires. ¿Puede haber un diálogo desde tu óptica para darle solución a esto? Hoy es muy difícil porque, digamos, el epicentro de la descomposición política, social y económica de la Argentina es el AMBA. Básicamente lo que vos te estás marcando. ¿Descomposición? Claro, sí, pero es un proceso absoluto de descomposición, digamos. O sea, Milei es un poco el emergente de eso, una persona que no tenía partido, que no tenía legisladores. Digo, no sale de un repollo nace un repollo. Milei nace de este proceso de descomposición que tiene el epicentro en el conurbano bonaerense. Entonces, lamentablemente, lo que nos ha quedado... Qué interesante lo que planteas, ¿eh? Lo que nos ha quedado es una situación que está planteando él, una crisis, una ruptura de cualquier patrón dialógico que hay. O sea, el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires tienen paradigmas completamente diferentes, ¿no? O sea, y entonces eso genera un problema en el epicentro de la descomposición, digamos, lo cual evidentemente es un tema absolutamente delicado, te diría en los próximos 6 meses, crítico. Fíjate que si el gobierno no es capaz de dar la salud como corresponde, ahora le vamos a pedir también opinión al doctor Claudio Sin, por supuesto, que conoce mucho de esto, y de salud pública también, ¿no? En particular. Pero digo, si no es capaz de proveer salud, no es capaz de proveer seguridad y se queda, digamos, corto con un montón de otros desafíos que le corresponden y no logra cuidar, digamos, el territorio argentino o cuidar estos territorios que son fiscales, es como que, ¿dónde está el Estado, no? Bueno, y gasta miles de millones, porque en definitiva hay un montón de kioscos por todos lados. Ahí vemos, ¿no? Decíamos de Espinosa. Espinosa es el intendente que más plazos fijos tiene para cuidar los fondos de los matanceros. Ahora, los matanceros no necesitan que la plata de los impuestos tengan un plazo fijo, necesitan que haya cloacas, que haya más seguridad, cámara de seguridad, obra pública y que existan menos muertos o menos situaciones como esta. Pero ahora no aparecen, seguramente no va a aparecer. Hasta que no bajen las aguas, como dicen ellos, no van a aparecer, mucho menos el gobernador Kicillof. Oficina diciendo que no va a hacer declaraciones. Es más, lo único que deslizan desde el municipio de La Matanza de manera oficial es que ellos denunciaron la toma hace 2 años y que obviamente la justicia habrá intervenido en ese momento. Eso es lo único oficial que deslizan desde el municipio de La Matanza políticamente donde sucedió esto. Interesante lo que planteas, ¿no? Doctor, ¿cómo está la salud en la provincia de Buenos Aires? Ahora iba eso, pero las tierras, no entendí bien, ¿son fiscales o no? Claro, exacto. Ah, son del municipio. Sí. Ok, perfecto. O sea, son de todos. Claro. Y las usan algunos. No funciona así. No debería funcionar así. A ver, La Matanza no avanza con el tema de salud porque el último hospital que terminaron en realidad tiene que ver con el hospital Balestrini de La Matanza. Ese hospital es provincial, pero está gestionado... que funcionaba a la mitad, ¿se acuerdan? Sí, lo inauguraron 7 veces. Sí, exactamente. El gobierno de Néstor Kirchner, perdón, de Cristina Kirchner lo inauguró creo que 6 o 7 veces. Inauguraba un pasillo, 2 pasillos, 3 salas, 4 habitaciones y siempre iban a cortar cintas.
o cortaron muchas cintas. De todas formas, el hospital recién ahora está funcionando más o menos como corresponde, pero durante mucho tiempo fue solo inaugurado. Otros hospitales de la provincia ocurrió exactamente lo mismo, pero este en particular, que tiene el nombre del ex intendente de La Matanza y ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Balestrini, realmente un personaje muy particular, de mucho prestigio dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que murió por un ataque cerebrovascular y ese hospital lleva su nombre. Ese hospital es lo más moderno que hay en La Matanza, lo demás es precario. Y han dejado, esto sí es municipal, han dejado caer casi como una especie de afrenta para la salud pública, como un pecado capital contra la salud pública, el Hospital del Niño de San Justo. El Hospital del Niño de San Justo, que es un hospital moderno en la provincia de Buenos Aires, tiene algún deterioro, según me cuentan. ¿Se acuerdan ustedes? Hubo escándalos con la directora que tuvo que renunciar porque terminó siendo guardia. Porque tuvo cerrada la guardia del Hospital de Niños durante varias semanas por falta de insumos y después por falta de los médicos que se iban porque les pegaban, porque no les pagaban. Una grave problemática. Hemos estado trabajando con la Nación Más en ese hospital. Me acuerdo perfectamente. Esa es la importancia que le da el intendente Espinosa a la salud pública en su municipio. Ni hablar de lo que ocurre en el interior profundo de La Matanza, que eso es prácticamente inaccesible. Yo me acuerdo que no había médicos de guardia porque no había forma de que no fueran asaltados en el trayecto de su casa al hospital, o viceversa. Motivo por el cual estas situaciones de inseguridad y de sueldos muy precarios hacen que la gente no quiera trabajar en La Matanza, los médicos en particular. Así está la salud, exactamente igual que hace 10 años. Espinosa lleva 10 años porque alternó después con Magario y con Palito. Esta banda lleva gestionando La Matanza desde hace mucho tiempo y las cosas no mejoran para nada. No hay un solo hecho que se pueda destacar de la salud pública de La Matanza porque no los hay, sencillamente. Si los hubiera los contaría, pero claramente no los hay. Motivo por el cual La Matanza no avanza, retrocede, pero, claramente en lo que tiene que ver con la salud pública. Y permitiendo estos asentamientos donde no hay absolutamente nada, ni agua corriente, ni por supuesto mucho menos cloacas, nada, absolutamente nada, lo único que hacen es exponer a la gente a un riesgo mayor en términos de su salud. Lo último que yo puedo aportar, Hugo, desde la óptica para que graficar también a nuestro analista invitado. Sí, porque ya llega Lalo Creus, vamos a seguir sobre... Para que ustedes entiendan, llegaban en micros, como vos marcabas tu guardia. Lo último que vimos hace menos de 6 meses, te diría, es que desde Villa Celina, también en el partido de La Matanza, subían a mujeres y chicos a micros escolares, los depositaban en la zona de kilómetro 35 en adelante, en alrededores de estas zonas, para que tomen tierras. Para que ustedes se grafiquen por qué siempre sabemos que hay vínculos políticos detrás que permiten todo esto. Porque esos 5 denominados la banda de los paraguayos, quédense tranquilos, que no son personas que tomaron un lote, lo lotearon y lo subvendieron. Le responden a alguien. Detrás de eso tiene que estar la justicia ahora. Federico, vos hablabas de la no degradación, sino de una situación de ruptura social. ¿Hay una Argentina que se maneja en una llamada tierra de nadie? Es el producto de lo que hemos tenido los últimos 10 años, digamos, ¿no? O sea, tenemos un Estado que se ha ido retirando del terreno federal. Vos vas a una provincia, hoy a Salta, vas a Santiago del Estero, vas a Chubut y preguntás por el Estado Nacional y te dice, bueno, el Estado Nacional prácticamente hoy se dedica a una geografía del territorio. Claro. Eso es una crisis, digamos, prácticamente una suerte de abandono del Estado Nacional del territorio federal. O sea que ahí tenés un abandono, que es en realidad el emergente de la descomposición del Estado. Por eso insisto, yo creo que el gran desafío que tenemos en Argentina, la clase política, la clase empresarial, la clase sindical, la dirigencia social, es replantearnos algún modelo de Estado que tenga capacidad efectiva para gobernar el territorio argentino. Y esto no es una cuestión menor, es una cuestión, nosotros deberíamos ver lo que está pasando en Ecuador, lo que ha pasado más cerca acá en Rosario. No es menor esta discusión, es una discusión, te diría, de las más importantes, porque el Estado es el que permite tener una moneda estable y también el que permite construir caminos, hospitales y gobernar, digamos, la legalidad. En el sur, las tierras más importantes, las que estaban pobladas y las que pertenecían al Estado, fueron incendiadas, vandalizadas por los pseudo mapuches. ¿Sí? En el norte, por decirte un ejemplo, y puedo replicar eso por un montón de otros, el llamado MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, también está muy discutido. Lo que pasa es que está tan lejos Santiago del Estero. Santiago querido, en algún momento, Santiago querido, Santiago robado, aludiendo a la canción de Leo Dan.
es un lugar en donde aquellos que discutían al principio el poder de la tierra para defender a los campesinos se transformaron, no digo que todo sea así, se transformaron también en personas violentas que empezaron a usurpar territorios, y hay un montón de causas judiciales que duermen el sueño de los justos, que están esperando, propietarios que están esperando recuperar sus tierras, que están ocupados por estos que dicen pelear por los más pobres. Entonces la discusión por la tierra es como la discusión esencial, ¿no?, del derecho a la propiedad, de lo que significa justamente uno de los derechos más valiosos que uno como ciudadano pueda tener, el respeto a la propiedad privada y a la libertad además de cada uno. Te agregaría para completar ahí que incluso hay grupos económicos que se han apropiado de tierra también. Eso también es un punto, digo, porque también en el vacío digamos, Poluna son sistemas muy organizados. Entonces, por ejemplo, en la cordillera hay grupos económicos que también han tomado tierras fiscales, que se hacen de eso, o que tienen algún acceso privilegiado a la política del Estado provincial para poder crearse una tierra. Digo, en estas zonas grises polula todo esto, todas estas, digamos, entre comillas, avivadas. Entonces me parece a mí lo importante es tratar de sacar la discusión ideológica y discutir los problemas de fondo que el país necesita de alguna manera que nos sentemos maduramente. Si nos seguimos sentando a discutir esto como unos chiquilines, digamos, y va a ser muy difícil que lo resolvamos porque nos vamos a seguir, digamos... Te quedas un reto, Federico, porque favor, justamente, ¿no? Una persona llegada a Jones Wallace fue detenida en las últimas horas. Parece que el gobierno quiere cambiar este eje, donde el descontrol se lo ve ahora en La Matanza, tierra de Espinosa, de Kicillof, entre comillas, porque son los representantes del pueblo los que están allí gobernando, y hubo 5 muertos y eso es escandaloso.